Surabaya es una ciudad con abundante verde en sus calles, llena de vida, donde su gente siempre sonríe. Ahora vamos a aprender lo que usted puede hacer en su ciudad, observando los esfuerzos realizados por los habitantes de Surabaya. En muchos países en vías de desarrollo, cada año está aumentando la cantidad generada de residuos debido al desarrollo exponencial de las ciudades y al crecimiento económico. La mayoría de estos residuos se desechan en los rellenos sanitarios. Sin embargo, como muchos de estos residuos no se procesan adecuadamente, contaminan las aguas subterráneas, generando malos olores y afectando negativamente al medio ambiente. Además, los residuos orgánicos emiten gas metano, uno de los gases de efecto invernadero que contribuye al desarrollo del calentamiento global. Cada año se hace más difícil encontrar terrenos apropiados para los rellenos sanitarios, ya que los habitantes de las zonas aledañas no desean este tipo de instalaciones cerca. Por esta razón, aunque se puedan construir nuevos sitios, generalmente deben ubicarse a varios kilómetros del centro de las ciudades, y el costo de transporte de los residuos hasta ellos deben ser afrontado por los gobiernos locales. En ese sentido, para muchas ciudades de países en vías de desarrollo, el problema de los residuos es un gran problema ambiental y a la vez un problema económico, en especial la dificultad de conseguir terrenos para rellenos sanitarios, así como el aumento de los costos de procesamiento, recolección y transporte son fuentes de preocupación. Por lo tanto, para disminuir esa carga, se requiere incentivar el control de la cantidad generada de residuos, reuso de recursos y el reciclado. En este contexto, al observar la composición de los residuos en general en muchos países en vías de desarrollo, aproximadamente la mitad o más de la mitad de los residuos generados son residuos orgánicos, inclusive en los residuos domésticos. Por lo tanto, si estos residuos orgánicos se procesan y reutilizan adecuadamente, se podrá controlar en gran medida su generación y ayudar a la mejora ambiental. Para procesar residuos orgánicos, hay diferentes métodos como convertirlos en forraje, composte, biogás, carbón, etc. Pero aquí presentaremos el compostaje, que es el método más ampliamente utilizado y de menor costo. El compostaje es un proceso de descomposición de residuos orgánicos de hogares, hojas y ramas de árboles podados en los parques y calles, para convertirlos en compost, utilizando microorganismos. Aunque hay varios métodos de compostaje, la Municipalidad de Kitakyushu, la Asociación Internacional Tecno-Cooperativa de Kitakyushu, KAITA, y el Instituto para Estrategias Medioambientales Globales, AIGES, recomiendan adoptar un método de compostaje que en 2 semanas aproximadamente puede producir un compost altamente efectivo para la mejora del suelo, utilizando microorganismos fermentativos originados en alimentos y afrecho de arroz obtenibles localmente. Con este método es posible realizar el compostaje de residuos orgánicos en hogares e instalaciones pequeñas y en un corto tiempo. En la ciudad de Surabaya, en Indonesia, se expandió este método de compostaje que utiliza microorganismos fermentativos, logrando disminuir una gran cantidad de residuos exitosamente. Este método de compostaje se denomina método Takakura, a partir del nombre de un técnico del Instituto de Investigaciones Medioambientales, J-PEC Wakamatsu, perteneciente a la empresa J-Power Group, quien modificó el método original adaptándolo al clima y a la cultura local. Para saber más detalles sobre el método de compostaje Takakura, vea el material didáctico multimedia denominado Método de compostaje Takakura, producido por JICA.
Ahora veamos cómo fue el proceso hasta que se logró reducir una gran cantidad de residuos en la ciudad de Surabaya. La ciudad de Surabaya, ubicada al este de Indonesia, tiene 3 millones de habitantes y es la segunda ciudad más grande de este país, después de su capital, Yakarta. Sus actividades principales son el comercio y la industria. Aquí se muestra la ciudad de Surabaya en el año 2001. En este año, el relleno sanitario de Keputih, ubicado en el centro de la ciudad, fue cerrado debido a las protestas de sus vecinos. Como consecuencia, los residuos de los hogares no se recolectaron e inundaron las calles y canales de la ciudad. Esta situación continuó hasta que se adelantó la construcción del relleno en Benowo, en las afueras de la ciudad, y fue puesto en servicio. Debido a esto, la comunidad, los grupos de ciudadanos y las ONGs comenzaron a trabajar independientemente en la separación y reducción de residuos y el compostaje de residuos orgánicos, lo que aumentó la conciencia de la gente acerca de este problema. Si se observa la composición de los residuos generados en la ciudad de Surabaya, más de la mitad son residuos orgánicos. Fue entonces cuando las autoridades municipales decidieron realizar el compostaje proactivo de los residuos orgánicos de los hogares, las ramas y hojas de los árboles podados. Este mapa muestra los lugares donde hay plantas de compostaje en la ciudad de Surabaya. La cantidad ha aumentado cada año y en la actualidad hay 16 plantas en toda la ciudad. En ellas se realizan el compostaje de las hojas y ramas de árboles podados, de parques y calles, y los restos de verduras provenientes de mercados. Paralelamente, para promover la iniciativa del compostaje de residuos orgánicos en los hogares, las autoridades municipales distribuyeron gratuitamente recipientes para compostaje que pueden ser usados en casa. Se entregan entre 2.000 a 5.000 por año y a la fecha llevan repartidas más de 17.000 unidades. Como resultado, ha aumentado la separación de residuos desde su origen y la cantidad de residuos llevados al relleno sanitario de Benowo ha ido disminuyendo cada año. En los últimos 5 años ha disminuido un 30%. Este impacto se puede notar en varios lugares. Por ejemplo, como en cada hogar se utilizaron los recipientes para compostaje y los residuos orgánicos se procesaron en forma higiénica, disminuyeron los insectos dañinos como las cucarachas y moscas, y la salud de las familias ha mejorado. Además, al usar el compost producido en los jardines y macetas, el verdor en las calles ha aumentado. También hay personas que venden el compost o que cultivan hierbas medicinales y productos agrícolas y gracias a ello obtienen un ingreso adicional. La separación de los residuos orgánicos promovió la separación de residuos secos como el papel y el plástico y están instalándose plantas de reciclaje que compran esos productos. También hay personas que venden diversos productos artesanales hechos de residuos plásticos, como bolsos, paraguas y protectores para cuadernos. Asimismo, existen escuelas que utilizan las iniciativas de compostaje y reciclado para la educación sobre el medio ambiente. Las plantas de compostaje han generado nuevos empleos. El compost producido en las plantas de compostaje se ha utilizado en los parques y arboledas de la ciudad, lo que ha hecho que las calles se llenaran de verde y se embellecieran. Como resultado, la superficie de los parques aumentó 7 hectáreas, un 10% en los últimos 5 años. De este modo, diversas personas de múltiples niveles se esforzaron y colaboraron mutuamente, y gracias a ello se llegó al gran logro de reducir la cantidad de residuos a un 30%. En esta fase inicial, la Municipalidad de Kitakyushu y Kaita han cooperado para comenzar un proyecto modelo
con la comunidad de la región de Runakut. Aquí han colaborado con Pusdakota, una ONG asociada con la Universidad de Surabaya, para administrar la planta de compostaje que procesa los residuos orgánicos separados y recolectados en cada zona, y para distribuir los recipientes de compostaje a cada hogar. Como resultado, las condiciones sanitarias de esta región han mejorado y se transformó en un área de abundante verde. Cuando la directora de limpieza y paisajismo de entonces, señora Tri Rismaharini, vio los resultados, decidió expandir la misma iniciativa a otras regiones. Primero, hizo aplicar el método de compostaje en plantas de compostaje existentes y al comprobar los efectos, se construyeron nuevas plantas de compostaje. Además, con la cooperación de grupos de mujeres y ONGs, se repartieron a los hogares recipientes gratuitos para el compostaje. Pero esto no se trató solamente de repartirlos, sino que se designó a un líder ambiental en cada región, y antes de recibirlos, los habitantes debían tomar clases de ese líder ambiental. Luego de repartir los recipientes, el líder ambiental debía monitorear su uso. Además, en el 2005 se comenzó una campaña denominada Green and Clean, verde y limpio, en la que las regiones compiten por el grado de verdor y hermosura en sus territorios. Las regiones o comunidades participantes han aumentado a una cantidad de 2.000. Los líderes ambientales de cada región son el agente principal en cooperación con las empresas privadas y los periódicos locales. Lo que queremos resaltar aquí es que la ciudad de Surabaya está utilizando aproximadamente 1.000 millones de yenes por año en la recolección, transporte y procesamiento de residuos, pero para la construcción y administración de las plantas de compostaje y la iniciativa de distribución de recipientes para compostaje en los hogares se está utilizando del 1 al 2% de este monto. Por lo tanto, si en otras ciudades se utiliza efectivamente el 1 al 2% del costo de la administración de residuos, hay posibilidades de reducir una gran cantidad de residuos procesados. Además, a largo plazo, el costo incurrido en construir plantas de compostaje y distribuir recipientes de compostaje para hogares se puede recuperar por la disminución de los gastos, debido a la reducción de los residuos y el ahorro del dinero destinado a comprar fertilizantes químicos. En lo que respecta al control de la generación de gases de efecto invernadero, gracias al compostaje de residuos orgánicos, se calcula que se está controlando la generación de aproximadamente 10.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Suponiendo que una tonelada se puede vender en 1.000 yenes, equivaldría a 10 millones de yenes anuales en ingresos. Iniciativas similares a las de Surabaya se están expandiendo hacia otras ciudades. En Indonesia, en las ciudades de Yakarta Central, Palembang, Makassar, Balikpapan, Tarakan, Sulamán y otras. En las Filipinas, en las ciudades de Bago, Cebu, Talisay, Puerto Princesa y otras. En Tailandia, en las ciudades de la capital Bangkok, Sangkampaena, Sriracha y otras. En Malasia, en las ciudades de Sibu y Kampar y la Universidad de Malaya, etc. En Nepal, en la ciudad de Lalitpur. Esta expansión se logró a través de la cooperación de las operaciones a nivel base de JICA, la colaboración de la Municipalidad de Kitakyushu y KAITA, las actividades de investigación de AIGES y las actividades de responsabilidad social de la empresa de JPEG, perteneciente al grupo J-Power. Además, iniciativas similares también están siendo difundidas por los voluntarios de JICA, que están en diversas partes del mundo.
Entonces, ¿qué debemos hacer para promover el compostaje de residuos orgánicos y lograr la reducción de la cantidad de residuos generados? Hay 3 pasos. Primero, preparar el compost semilla que será utilizado en el recipiente de compostaje para hogares. El compost semilla se prepara mezclando afrecho de arroz, cascarilla de arroz, alimentos fermentados, etc., mezclándolos y fermentándolos durante varios días. Para ello, también es necesario conseguir un espacio de trabajo techado. Como paso siguiente, coloque el compost semilla preparado en los recipientes de compostaje para hogares y repártalos a los hogares que llevarán a cabo el compostaje. Para esto, es importante designar a un miembro de la comunidad que les explique a sus miembros cómo se usa el recipiente de compostaje, que monitoree el uso en cada hogar y organice un sistema para resolver los problemas que puedan surgir. Además, existe también la alternativa de construir una planta de compostaje que produce el compost a partir de los residuos de verduras de mercados y las ramas y hojas de árboles podados de parques y espacios verdes. Para esto se necesitarán instalaciones de una superficie de 100 a 200 metros cuadrados y una trituradora que corte los residuos de verduras, las ramas y hojas. Se mezclan estos residuos orgánicos triturados y el compost semilla del paso 1 en una proporción de 1 a 1. Se acumulan en una montaña de aproximadamente 1 metro de altura y se deja fermentar durante unas 2 semanas, convirtiéndose en compost. Además, mezclando el compost obtenido con residuos orgánicos y repitiendo el trabajo, se puede ir aumentando la cantidad de residuos orgánicos procesados y la producción del mismo. De esta manera, el compost obtenido también se puede utilizar como compost semilla en el recipiente de compostaje para hogares. Para lograr el objetivo principal de disminuir la cantidad de residuos generados en toda una ciudad, se hace necesario distribuir muchos recipientes de compostaje para hogares y construir plantas de compostaje. Por lo tanto, se requiere que el alcalde de la ciudad establezca primero una política de disminución de residuos, que asigne el personal, el presupuesto, los equipos necesarios y que organice un sistema para recolectar y separar los residuos orgánicos, las ramas y hojas de árboles podados para realizar el compostaje. Además, incentivar su uso en espacios verdes y terrenos agrícolas. Al mismo tiempo, es necesario que involucre a las personas relacionadas en cada paso y que prepare una estrategia integral. Esta estrategia es necesaria a largo plazo, pero en principio recomendamos comenzar con una iniciativa de compostaje en una zona piloto con la cooperación de sus habitantes.